Lección número 5, para el 31 de enero de 2026. Brillar como luces en la noche. Sábado 24 de enero. Para memorizar. Hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Filipenses capítulo 2 versos 14 y 15. Dios dijo a los hebreos que su obediencia a la voluntad divina sería su sabiduría y su inteligencia ante las naciones, que al oír todas estas leyes dirán: «¡Qué pueblo sabio y entendido! ¡Qué nación grande es esta!». Deuteronomio capítulo 4 verso 5. Siglos más tarde, Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan capítulo 8 verso 14. También dijo: «Ustedes son la luz del mundo». Una ciudad situada sobre un monte no puede esconderse. Mateo capítulo 5 verso 14. ¿Cómo podemos ser esa luz? Solo mediante una estrecha relación con Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Juan capítulo 1 verso 9. Como dice Filipenses capítulo 2 versos 9 al 11, por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La luz y el poder del cielo están disponibles para quienes hemos entregado nuestra vida a Jesús. Pero con demasiada frecuencia esperamos que Dios haga también nuestra parte o permitimos que nuestras propias ideas y planes se interpongan en el camino. De allí que las palabras de Pablo a los filipenses sean tan pertinentes hoy. Domingo 25 de enero. Mostramos lo que Dios produce. Tras presentar a Jesús como el ejemplo perfecto de humildad y obediencia a la voluntad de Dios, Pablo se dirige a los filipenses. Elogia su obediencia al Señor después de recibir el Evangelio. Ver Hechos capítulo 6 versos 13 al 15, versos 32 y 33. Y los insta a seguir siendo obedientes. Tras presentar a Cristo como ejemplo y la cruz como camino de salvación, Pablo se centra ahora en la aplicación de ello a la vida. Escuchen Filipenses capítulo 2, versos 12 al 13. ¿Qué significa la exhortación de Pablo? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Cómo describirías la relación entre la fe y las obras? Filipenses capítulo 2 versos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo no presenta en estos dos versículos un evangelio diferente del que esboza en Romanos y en sus otras epístolas. Podemos estar seguros de que su mensaje aquí concuerda con el evangelio de la justificación por la fe, que también predijo en Filipos y otros lugares. Pero también es importante tener en cuenta todo lo que la Biblia enseña acerca de un mismo tema, especialmente el de la salvación, que puede ser tan erróneamente interpretado. Escucha Romanos capítulo 3 versos 23 y 24, Romanos capítulo 5 verso 8 y Efesios capítulo 2 versos 8 al 10. ¿Qué enseñan estos pasajes acerca de la salvación? Romanos capítulo 3 versos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5 verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Efesios capítulo 2 versos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación es indudablemente obra de Dios y no podemos atribuirnos ningún mérito al respecto. Incluso la fe misma es un don estimulado por el Espíritu Santo. Nuestras propias obras no pueden salvarnos. Sin embargo, Dios nos vuelve a crear espiritualmente en virtud del nuevo nacimiento y nos capacita para vivir en armonía con su voluntad. El Espíritu de Dios obra en nosotros, fortaleciendo nuestra voluntad para que optemos por lo correcto, resistamos la tentación y tomemos decisiones apropiadas. De esa manera, ponemos por obra lo que Dios produce en nosotros, con temor y temblor. Filipenses capítulo 2, verso 12. ¿Significa eso que debemos temer el juicio adverso de Dios por nuestros débiles esfuerzos para obedecer? Por supuesto que no. Esa frase se refiere a experimentar la presencia de Dios, ver el Salmo 2, verso 11, y a nuestra necesidad de ser obedientes. ¿Cómo has experimentado la obra de Cristo en ti? A pesar de ello, ¿de qué manera lucha tu naturaleza caída contra lo que Dios está haciendo en ti? ¿Y cómo puedes resistir esa influencia? Lunes 26 de enero. Luces en la oscuridad. En Filipenses capítulo 2, verso 14, Pablo insta a los creyentes a hacer todo, sin queja ni discusión. Los desafíos a la unidad de la Iglesia son tan serios que aquella no puede mantenerse sin un esfuerzo significativo de nuestra parte. La unidad dentro de la Iglesia es el resultado de nuestra unión con Cristo y de la obediencia a su palabra. Esto es vital para nuestro testimonio, ya que como Pablo señala, hemos sido llamados a resplandecer como luces en el mundo. Filipenses capítulo 2, verso 15. En una noche sin luna y lejos del resplandor de las ciudades, las estrellas se hacen visibles y parecen brillar mucho más. Es el contraste lo que marca la diferencia. Cuanto más oscuro es el cielo, más se destacan las estrellas. Lo mismo ocurre con nuestro testimonio. Cuanto mayor es la oscuridad moral que nos rodea, más marcado es el contraste entre la vida de los verdaderos seguidores de Dios y la de los mundanos. Cuán importante es, pues, no dejar que las luces artificiales de las ideas, presiones y prácticas mundanas hagan que nuestro testimonio se desvanezca o desaparezca por completo. Escucha Filipenses capítulo 2, versos 15 y 16. ¿Cómo describe Pablo lo que debemos ser y hacer como hijos de Dios? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Sin culpa significa intachable. Esta palabra es usada especialmente para describir el carácter de Job. Ver Job capítulo 1, verso 1 y 8, capítulo 2, verso 3. Ver también capítulo 11, verso 4, capítulo 33, verso 9. La palabra griega traducida como intachable significa literalmente sin mezcla, puro. En vista de los ataques despiadados a los que probablemente se enfrentarán los testigos de Jesús, Él nos anima a ser sencillos como palomas. Mateo capítulo 10, verso 16. Del mismo modo, Pablo nos insta a ser inocentes acerca del mal. Romanos capítulo 16, verso 19.
Mucho del contenido de los medios de comunicación modernos no es puro, edificante e inspirador. En tiempos como estos, la práctica de David es una gran regla para nosotros. No pondré ante mis ojos cosa injusta. Salmo 101, verso 3. Nunca debemos temer ser diferentes. Nuestra fe debe distinguirnos cada vez más. El objetivo es resplandecer como luces en el mundo. Filipenses capítulo 2, verso 15. La única manera de lograrlo es rechazar la conformidad con este mundo. Romanos capítulo 2, verso 2, y permanecer asidos de la palabra de vida. Filipenses capítulo 2, verso 16. Nuestras decisiones determinarán finalmente si hemos vivido teniendo en cuenta el día de Cristo, o si hemos corrido en vano. Filipenses capítulo 2, verso 16, comparar con Primera de Corintios capítulo 9, versos 24 al 27. ¿Cómo puedes purificar las áreas de tu vida contaminadas con mundanalidad? Martes 27 de enero. Un sacrificio viviente. Escucha Filipenses capítulo 2, verso 17. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 6. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Y Primera de Corintios capítulo 11, verso 1. ¿Qué dice Pablo en estos pasajes? Filipenses capítulo 2, verso 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Corintios capítulo 11, verso 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol expresó una sorprendente ambivalencia acerca de si era mejor para él vivir o morir como parte de su servicio a Cristo. Filipenses capítulo 1, versos 20 al 23, ahora sugiere la posibilidad muy real de ser derramado en libación. Filipenses capítulo 2, verso 17. Esta imagen se basa en la antigua práctica consistente en derramar un líquido, como aceite, vino o agua, como ofrenda para Dios. Ver por ejemplo Génesis capítulo 35, verso 14, Éxodo capítulo 29, verso 40, Segunda de Samuel capítulo 23, versos 15 y 17. El aparente derroche de un líquido valioso en un acto de devoción puede recordarnos la acción de María de ungir la cabeza y los pies de Jesús con el perfume de nardo puro, de mucho precio. Marcos capítulo 14, versos 3 al 9, Juan capítulo 12, verso 3. Aunque no se trataba de una liberación propiamente dicha, representó un gran desprendimiento que ilustró adecuadamente el sacrificio infinito hecho por Cristo para nuestra salvación. Si Pablo hubiera sido ejecutado por su labor de difusión del Evangelio, él se habría regocijado porque su vida estaba siendo derramada como ofrenda a Dios. Dado que en el Antiguo Testamento las libaciones suelen acompañar un sacrificio. Ver Números capítulo 15 versos 1 al 10, capítulo 28 versos 1 al 15, Pablo consideraría la entrega de su vida como el complemento adecuado del sacrificio y servicio de los creyentes de Filipos, quienes por la fe habían decidido dedicar su vida a Dios como un sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, verso 1. Los primeros cristianos
incluidos los de Filipos, Filipenses capítulo 1 versos 27 al 29, compartían activamente su fe. Iban difundiendo el Evangelio de casa en casa. Hechos capítulo 5 verso 42. Abrían sus hogares para el estudio de las Escrituras. Hechos capítulo 12 verso 12. Primera de Corintios capítulo 16 verso 19. Colosenses capítulo 4 verso 15. Filemón capítulo 1 versos 1 y 2. Y eran capaces de fundamentar con las Escrituras lo que creían. Hechos capítulo 17 verso 11, capítulo 18 verso 26, Primera de Pedro capítulo 3 verso 15. Nuestros pioneros adventistas hicieron lo mismo. En lugar de depender de los pastores para difundir el mensaje a sus vecinos, compartían su fe, daban estudios bíblicos y preparaban a las personas para el bautismo cuando el pastor volviera a visitarlos. En resumen, con gran sacrificio personal, es decir, como un sacrificio vivo, trabajaban para difundir el Evangelio. ¿Deberíamos hacer menos? Reflexiona acerca de lo que significaría para ti ser un sacrificio vivo. ¿Cuánto te sacrificas por el reino de Dios? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de ti mismo? Miércoles 28 de enero. Un carácter probado. Ya se ha mencionado el papel de Timoteo como remitente adjunto de esta epístola. Filipenses capítulo 1 verso 1. Ahora Pablo comienza a detallar cuán valioso es Timoteo como uno de sus colaboradores. Se lo describe como un evangelista. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 5, a quien Pablo había enviado a Macedonia. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 2, comparar con Hechos capítulo 18 verso 5, capítulo 19 verso 22 y a Corinto en varias ocasiones. Primera de Corintios capítulo 4 verso 17, capítulo 16 verso 10. Anteriormente había trabajado con Pablo y Silas en Corinto. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 1, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 1, y luego en Éfeso. Primera de Timoteo capítulo 1 versos 2 y 3, comparar con Hechos capítulo 19 verso 22. Pablo describe a Timoteo como alguien que comparte mis sentimientos. Filipenses capítulo 2 verso 20. La expresión griega así traducida significa literalmente unánime y sugiere que Timoteo era como Pablo en muchos aspectos, incluyendo su compromiso con Cristo, sus enérgicos esfuerzos por difundir el Evangelio y su preocupación por los filipenses específicamente. ¿Por qué Pablo habla aquí tan positiva y extensamente de Timoteo? Ver Filipenses capítulo 2 versos 19 al 23. ¿Qué más dice el apóstol acerca de él? Escuchar Primera de Corintios capítulo 4 verso 17, Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 5. Filipenses capítulo 2 versos 19 al 23. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté en buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a éste espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Primera de Corintios capítulo 4 verso 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Otro atributo de Timoteo que menciona Pablo son sus probadas cualidades. Filipenses capítulo 2, verso 22. La palabra griega así traducida describe a una persona que ha sido puesta a prueba intensamente por las dificultades. Romanos capítulo 5, verso 4, y cuyo carácter y servicio han demostrado ser genuinos. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 9, capítulo 9, verso 13. Pablo sabe que esto es cierto en el caso de Timoteo, pues lo ha visto demostrado en las numerosas ocasiones en que trabajaron juntos para difundir el Evangelio. Las experiencias difíciles de la vida ponen a prueba nuestra entereza y demuestran quiénes somos realmente. Ellen White lo expresa de esta manera: la vida es una disciplina. Habrá provocaciones que prueben su genio, y es afrontándolas con el espíritu debido como se desarrollan las gracias cristianas. Si se soportan mansamente las injurias y los insultos, si se responde a ellas con contestaciones amables y a los actos de opresión con la bondad, se dan evidencias de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón. Y añade que si las penurias y las molestias que fuimos llamados a soportar se soportan bien, desarrollan en el carácter virtudes como las de Cristo, y distinguen al cristiano del mundano. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 323. Piensa en las provocaciones, dificultades y molestias que has enfrentado recientemente. ¿Las has soportado pacientemente y sobrellevado bien? ¿Qué puedes hacer para que estas experiencias te ayuden a ser más disciplinado? Jueves 29 de enero. Estimen a los que son como él. Escucha Filipenses capítulo 2, versos 25 al 30. ¿Cómo describe Pablo a Epafrodito? ¿Qué actitudes y acciones específicas de este obrero cristiano revelan su carácter? Filipenses capítulo 2, versos 25 al 30. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verte de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito solamente es mencionado en esta carta, pero aprendemos bastante acerca de él a partir de las breves menciones que aparecen en ella. A juzgar por su nombre, que hace referencia al culto de Afrodita, era un converso proveniente de un entorno pagano. El hecho de que Pablo lo llama su colaborador sugiere que estaba activo en el ministerio, quizá trabajando junto al apóstol en Filipos. La expresión compañero de milicia, comparar con Filipenses capítulo 1 verso 27, probablemente se refiera a un conflicto que Epafrodito habría afrontado para difundir el Evangelio, y a que estuvo expuesto incluso a arriesgar su vida. Filipenses capítulo 2 verso 30. Como mensajero, apóstolos en griego, designado por la iglesia de Filipos, Epafrodito fue enviado a atender a Pablo en la cárcel y a ocuparse de cualquier otra necesidad que el apóstol pudiera tener. Filipenses capítulo 2 verso 25. Fue a él a quien los filipenses confiaron sus ofrendas para Pablo. Filipenses capítulo 4 verso 18. Esa contribución monetaria era de vital importancia,
ya que cualquier alimento, vestimenta, camastro u otras necesidades que los prisioneros romanos tuvieran debían ser provistas por ellos mismos, por familiares u amigos. Comparar con Hechos capítulo 24, verso 23. Casi al final de su segundo encarcelamiento en Roma, Pablo pidió a Timoteo que procurara venir antes del invierno y traer consigo la capa que el apóstol había dejado en Troas. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 21 y 13. Al parecer, Pablo necesitaría ese grueso abrigo en su fría celda. También fue a Epafrodito a quien se encomendó llevar esta epístola en su viaje de regreso a Filipos. Ver Ellen White, Los Hechos de los Apóstoles, página 395. Tal vez debido a los problemas en Filipos, ver la lección 4, Pablo consideró necesario enviar a Epafrodito de regreso antes de lo previsto, y por ello instó a los filipenses a que lo recibieran en el Señor con toda alegría. Filipenses capítulo 2, verso 29. El apóstol quiso así asegurarse de que no se preocuparan por su situación en la cárcel. También destacó que Epafrodito era la clase de persona que los cristianos debían tener en gran estima, no por su riqueza o condición social, sino por su espíritu de sacrificio al seguir el ejemplo de Jesús. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, versos 29 y 30. Comparar con Lucas capítulo 22, versos 25 al 27. La palabra griega que designa la estima o la honra solo aparece unas pocas veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, para referirse al siervo del centurión que era muy estimado por su señor. Lucas capítulo 7, verso 2, para quienes se honra ubicándolos en lugar especial en un banquete. Lucas capítulo 14, verso 8, y para Jesús como la preciosa piedra angular. Primera de Pedro capítulo 2, versos 4 y 6. El hecho de que Epafrodito fuera incluido en ese grupo significa sin duda que era un hombre fiel. Viernes 30 de enero. Para estudiar y meditar. El que estará más cerca de Cristo será el que en la tierra haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado. Amor que no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Primera de Corintios capítulo 13 versos 4 y 5. Amor que mueve al discípulo, así como movía al Señor a dar todo, a vivir, a trabajar y sacrificarse aún hasta la muerte, por la salvación de la humanidad. Este espíritu se puso de manifiesto en la vida de Pablo. Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo, porque su vida revelaba a Cristo ante los hombres, y el morir es ganancia, ganancia para Cristo. La muerte misma podría ser de manifiesto el poder de su gracia y ganaría almas para él. Y dijo, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Filipenses capítulo 1 versos 20 y 21. Ellen White, El deseado de todas las gentes, página 503. No está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. Se nos querrá imponer la marca de la bestia. Para aquellos que han sido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres, no será cosa difícil ceder ante las autoridades dominantes, antes que someterse al escarnio, a los insultos, a la amenaza de encarcelamiento y la muerte. Cuando multitudes de hermanos falsos se distingan de los verdaderos, entonces los que están ocultos se manifestarán, y con expresiones de alabanza en sus labios se alistarán bajo la bandera de Cristo. Aquellos que han sido tímidos y vacilantes en la iglesia llegarán a ser como David, dispuestos a trabajar y arriesgarse.
Mientras más oscura la noche para el pueblo de Dios, más resplandecientes las estrellas. Satanás acosará severamente a los fieles, pero saldrán más que vencedores en el Señor. Ellen White, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 76 y 77. Preguntas para dialogar. 1. Piensa en la advertencia de la cita anterior acerca de los que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres. ¿Qué podría incluir esto y cómo podría aplicarse no solo a los individuos, sino a la Iglesia en su conjunto? 2. Dios dice: yo honro a los que me honran. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. ¿De qué manera honramos a Dios? ¿Es lo mismo honrar a Dios que darle gloria? Apocalipsis capítulo 14, verso 7. ¿Por qué sí o por qué no? 3. ¿Cómo podemos trabajar en nuestra propia salvación sin caer en la trampa del legalismo?